y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Desde aquel día en adelante. Óigase bien, ¿quién lo ungió? Lo ungió un profeta. Recibió la primera unción de profeta, porque un profeta lo ungió con aceite. Aleluya. Que trajo del aceite que trajo en el cuerno, un cuerno de aceite, y lo ungió. Samuel lo ungió con la unción de profeta de parte de Dios. Luego la unción de rey, como rey. En el libro siempre de segundo de Samuel, vamos a ir ahora. Segundo libro de Samuel, capítulo 2. El versículo 4 al 6. Vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David. ¿Quiénes vinieron? Los hombres de Judá, los descendientes de su misma tribu, y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. ¿Quiénes lo ungieron? Los hombres de Judá, y lo ungieron como rey sobre ellos. Recuerde que cuando Israel fue dividido, hubieron reyes para el reino del norte de 10 tribus, y las 2 tribus que quedaron en Babilonia, la tribu de Judá y de Benjamín. Bueno, recibió unción como rey de Judá. La otra unción que recibió David fue la unción de sacerdote. Segunda de Samuel, o segundo libro, perdón hermano, segundo libro de Samuel, segunda carta. Bueno, acá, segundo libro de Samuel, capítulo 5, del verso 1 al 3. Oiga, entonces todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y dijeron: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Ahora no solamente fueron las tribus de Judá, sino que todas las tribus de Israel, tanto las del norte como las del sur. Ya de antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, eras tú el que guiaba a Israel. Como quien dice, ya tenías indicios del respaldo de Dios como rey. No solamente para la tribu de Judá, como él era descendiente de los mismos de esa tribu, sino que ahora todas las tribus de Israel habían sido testigos, hermanos, desde el momento cuando Saúl era rey sobre ellos, pero ellos reconocieron que aunque Saúl era el rey de ellos, no eran guiados por Saúl como rey, sino David. El que guiaba, eras tú el que guiabas a Israel en sus salidas y en sus entradas. Y el Señor te dijo: tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Oiga, toda la casa de Israel, todo el pueblo de Israel estaba consciente que aún
gobernando Saúl, quien guiaba a Israel, quien era el que los guiaba en sus salidas y en sus entradas, era él, David, no Saúl, aún siendo Saúl rey. Y estaban conscientes de lo que el Señor decía de David. O sea que ellos eran testigos. No era cuestión que David quería abrogarse el derecho de llegar a ser rey. O a ser sacerdote. O a ser profeta. Era Dios que, conociéndole a él, que él buscaba tener su presencia, tener sus mandatos, escuchar la guianza del Espíritu sobre su vida y sobre todo haciendo la voluntad total de su Dios. O sea, en otras palabras, fue un hombre que se desprendió de sí mismo, que él no quería ser una persona que ambulara, que se diseminara en el correr de su vida dentro de su pueblo o dentro de aquello que Dios había prometido desarrollar en él como un atalaya, como un príncipe dentro de su pueblo, si no era con la guianza del cielo. Y el pueblo estaba consciente. Ya de antemanos, capítulo 5 de segundo libro de Samuel, verso 2. Ya de antemano, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, eras tú, le dijeron, el que guiabas a Israel. Y el Señor te dijo, tú pastorearás a mi pueblo, sacerdote, y serás príncipe sobre Israel. Verso 3. Vinieron pues todos los ancianos, o sea, la gente madura, no como dijo el hermano allá, ¿verdad? Los hombres con conocimiento de causa, los hombres que estaban prestos a las actitudes de cada uno de aquellos, como reyes en el caso de Saúl, que miraban su necedad, que miraban su actitud de una persona completamente necia, que actuaba de una forma tonta, estúpida, qué sé yo, y que todo eso lo que hacía era crear y generar conflictos al interno del pueblo. No, esto es cardíaco, hermano, como dice nuestro hermano pastor y apóstol, hermano Sergio Enríquez. Ellos se daban cuenta del respaldo de Dios en David. Ellos estaban conscientes que sus batallas, que sus luchas, el respaldo que recibía el pueblo dentro de sus jerarquías, sobre todo entre Saúl y David, era en David. No mató a Goliat, pues. Sorprendente que un joven no tuvo que ser procesado, ni tuvo que ser preparado en una escuela militar a las usanzas que se desarrollaban en Israel para convertirlos en valientes guerreros, sino que en la montaña, en el anonimato, allá solos con su Dios, pero sus experiencias, su forma él de ser con su Dios,
su anhelo de buscar su rostro, de oír sus misericordias, de escuchar su voz y de sentir que Él tenía la protección del cielo, lo convertía en un hombre para poder desarrollar esa misma mística ya enfrente de los enemigos del pueblo de Israel. Si allá con las ovejas que pastoreaba de su padre Isaí, se convirtió en un pastor de animalitos, se convirtió en un pastor de cuidar el rebaño, porque amaba al rebaño, porque amaba al dueño del rebaño, aunque en esa ocasión, hablando en los términos humanos de la tierra, no era non grato entre la familia. Por eso que él nunca obtuvo resentimientos contra su familia, nunca obtuvo rencores, porque él miraba que aunque su padre y su madre lo abandonaron, tenía un Dios que lo rescataba, sobre todo en los momentos difíciles, cuando sus enemigos fieros emprendían la batalla, la lucha contra las ovejas. David salía en pos de ellos, salía y corría. Óigame, humanamente hablando, eso es inconcebible. Salía corriendo tras los leones, tras los osos, y no solamente les quitaba la presa de los hocicos de estos animales, sino que los mataba. Pero no era él, era su Dios, a quien él adoraba, aquel a quien él se había rendido, aquel a quien él había permitido en sí mismo hacer su voluntad y no la de él. Y eso era su victoria, al extremo que cuando llega enfrente de Goliat, se lo dijo. Si yo le digo, más fieros que tú, porque se agarraba con fieras. Y yo tengo la sensación, aunque la Biblia no lo dice, que no eran fieras de la tierra, no eran leones de la selva, ni osos, ni tigres, eran estirpes de seres de otras dimensiones. Pero déjenmelo a mí, ¿verdad? No es que usted, ese hombre está hablando de herejía. No, eso es lo que yo percibo en mi espíritu, porque haciendo lógica, utilizando la lógica humana, ¿usted correría detrás de un tigre que le lleve un cerdito, como había un hermano allá, un hermano en la montaña, hermanos, y había un tigre que bajaba a la casa de él a comerle los cerdos? Y un día siguió al tigre, pero no que se fue detrás del tigre. Después de que el tigre se fue con el cerdo, ya lo oyó. Cada noche venía el tigre. Ahí en una comunidad que le llaman la Colorada, adelante de Yaruca, allá por la cuenca del Cangrejal. Hermano Adán Turcios creo que se llamaba. Hermano, todas las noches el tigre descendía, porque yo vivía, es una aldea, una comunidad, una montaña. Y el tigre venía toda la noche a llevarle un cerdo, y se cansó el hermano, y lo dejó que se llevara el último cerdo. Vino él sin decirle nada a su esposa, se levantó, se puso sus botas, se puso un foco aquí, agarró su escopeta y agarró un galón de veneno, de gramazón, y se fue siguiendo la huella del tigre. Allá lo encontró el cerdo, comida a la cabeza, y el cuerpo lo dejó ahí. Entonces vino el hermano y le colocó gramazón al cerdo muerto,
Y se vino. A los días miró donde andaban aquí le decimos nosotros los sopilotes, ¿verdad? Y cuando el hermano se dio cuenta, fue ayer, ahí estaba el tigre muerto ya. Semejante tigre, hermano. Bueno, y nomás sin decirle a la esposa, hermana Yita, que creo que está viva ella, Yita le decíamos a ella cariñosamente, y mira el hermano,